área de criminalista. Licenciado Morales, cuénteme, ¿se están empoderando las diferentes organizaciones sociales a un punto en que pueden llegar a ser organizaciones sin control y organizaciones que reten a la ley institucional? Bueno, yo creo que acá hay que verlo desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, desde el contexto de la legalidad y la legitimidad. Cuando hablamos de la legalidad, hay que recordar que hay una ley que lo regula y claramente lo está definiendo cuál es el papel de todos los comudes, los codedes y los cocodes. Con este sentido, entonces esa ley que regula definitivamente empieza a darle una legalidad al poder local, tomando en consideración que esa era verdaderamente la intencionalidad y lo loable de esta ley, que permitía que las mismas comunidades resolvieran sus problemas y con ello contribuyeran precisamente a las autoridades de gobierno de turno y principalmente con las políticas públicas o políticas de Estado, con el afán de empoderarlos, y con esto iba a generar un sinnúmero de soluciones que desde arriba, desde el Ejecutivo, muchas veces no se alcanza a observar, porque recuérdense que la cantidad de municipios son tantos que la intencionalidad era el empoderamiento del poder local. Entonces, con esta situación, si bien es cierto, existe la legalidad, tal y como está que lo rige, hay un marco, una ley marco en relación al control de estas organizaciones, pero el gran problema es que en muchas ocasiones el mismo Estado ha perdido la legitimidad. Y entonces, al perder la legitimidad por la ausencia de Estado en muchos lugares, a través del gobierno de turno empieza a dejar sin control. Porque esto lo que va generando es que muchos de personas que se agregan a un determinado partido político llegan no con el afán de una visión de Estado, sino que llegan con el afán de un aprovechamiento temporal de 4 años a fin de llevar a cabo algún tipo de actos de corrupción. Entonces van dejando a un lado la visión. Por supuesto, esta crítica no es generalizada porque hay excepciones, hay personas que sí llegan bajo un compromiso de una visión de Estado, pero es los menos. La mayoría llegan con otra visión. Entonces van dejando a un lado todas esas organizaciones que de una u otra manera se han empoderado y llegan a tomar hasta niveles de control social, ¿ya?, formal, y deciden ellos hasta quién entra, quién sale, qué hacer. Entonces se convierte en un control social, casi podríamos decir, ya de una manera descontrolada. Y este descontrol, cuando se multiplica, ya no estamos hablando por 10, por 20, sino que se multiplica por miles de cocoes que están bajo esa condición, en muchas ocasiones han sido aprovechados por los mismos partidos políticos para llegar a la conquista del poder, y lo utilizan como una herramienta, ¿ya?, a fin de que esto se les facilite llegar a través de sus votos, ¿va?, al poder. Pero, y le hacen una serie de ofrecimientos de distinta manera. Y es aquí que cuando no se cumplen esos ofrecimientos, toman el control o toman hasta la justicia por sus propias manos. Cuando realmente la idea de los cocodes, comudes, codedes no es esa, sino que es el fortalecimiento del poder local en función de el desarrollo de su comunidad de una manera sostenible. Eso es lo más importante de esto. Importante lo que usted está señalando, licenciado, porque habla de la ausencia del Estado. Y para ser claros con esto, amigos televidentes, quiero decirles que
Yo entiendo por ausencia del Estado el tremendo problema que viven los ciudadanos guatemaltecos en lugares donde no hay policía, no hay ministerio público, no hay representantes de salud, y entonces las mismas comunidades se empoderan y surgen organizaciones que, como dice el licenciado, ya son de derecho, pero que necesariamente no obedecen a las políticas de Estado, sino que a sus propios intereses. Y en estos intereses pueden ser políticos o pueden ser económicos cuando se alían con el crimen organizado, o pueden ser religiosos, porque por ejemplo en lugares como Almolonga los mismos CODES cooperaron con las autoridades religiosas y ahí no se permite, por ejemplo, la venta de alcohol o se negó la entrada de personas. Igual pasó en Panajachel o digamos en Monterrico, donde no dejan entrar a las personas y los policías no pueden hacer nada porque los CODES están totalmente empoderados.